Habla Víctor y estamos otra vez en un espacio de conexión bíblica para dejar este material anexo a lo que ya estudiamos el día martes. Conexión bíblica es un espacio donde podemos estudiar y aprender en este tiempo de enero y febrero los hábitos espirituales. Ya comenzó con Marcelo la introducción a los hábitos y nos dijo lo que requería un proceso de tiempo, concentración, ánimo pronto, dedicación y apartar tiempo para los hábitos. A mí me tocó este martes que pasó el hábito del estudio bíblico. Y quiero leerte un pasaje en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Felipe y el etíope. ¿Qué pasó? El eunuco venía leyendo un pasaje bíblico y dice el 28, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro donde estaba el etíope. Y acudiendo Felipe lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo, Felipe, al etíope, ¿entiendes lo que lees? Mira la pregunta que le hace, ¿entiendes lo que lees? Tú y yo ya sabemos cuáles son las dificultades a nivel nacional sobre la lectura y la comprensión de lectura, y eso también afecta a nuestras iglesias. Pero el hábito del estudio bíblico requiere tiempo, requiere comprensión, requiere una transformación de nuestro ser para dedicar a la lectura y al estudio profundo de la palabra de Dios. Y comenzamos con Romanos 12:2 diciendo que Pablo nos insta a renovar y a cambiar y no dejarnos llevar por este siglo. Cuando dijimos este martes que la dedicación del estudio bíblico requiere tiempo, sí, lo requiere. Requiere dedicación, requiere que mi persona se entregue por completo a la lectura, a inundarse, a sumergirse dentro del texto. Y uno dice, pero ¿de dónde saco tiempo? Yo hice entre bromas, muchas veces dedicamos tiempo a mirar un canal de televisión hoy día con las famosas series a través de conexiones digitales e internet, y podemos dedicar mucho tiempo, pero cuando necesitamos estudiar la palabra de Dios, también requerimos ese tiempo de dedicación. Por eso Pablo está diciendo, no te pongas al mismo nivel de lo que el mundo está buscando, sino nosotros debemos transformarnos, renovar nuestra mente. Jesús le dijo, si queréis ser mis discípulos, tienes que seguir mis enseñanzas, le dijo a los judíos. También observamos y vimos que les dice a los fariseos y escribas, hipócritas, la palabra de Dios habla de mí, dice hipócritas. Soy capaz de recorrer muchas partes del mundo para ser un solo discípulo, y al hacerlo lo haces más merecedor del infierno. ¿Por qué? Porque no sabían estudiar e interpretar el texto. Entonces, nosotros comenzamos esta parte de este hábito espiritual de cómo podemos crecer en el entendimiento y la lectura de la palabra de Dios. Y para eso comenzamos diciendo que no es un estudio bíblico. Un estudio bíblico no son ideas piadosas o de buena fe y decir esto es un estudio bíblico y damos unos textos y nos vamos y lo memorizamos. Hay muchas personas que tienen la capacidad de memorizar, pero el estudio bíblico requiere más profundidad. Un estudio bíblico tampoco es una conferencia de una palabra en griego, en hebreo y determinar su raíz y qué podría complementar o qué la palabra de Dios quería en ese texto con ese significado de la palabra, y eso no es un estudio bíblico. Tampoco un estudio bíblico es la lectura de la Biblia libro por libro, sacando algunos textos y diciendo algunas ideas de las que yo creo y apoyo. A veces somos capaces de tomar la Biblia y decir, ¿sabes qué? El diezmo no es bíblico, porque Jesús no lo menciona, y eso fue en el Antiguo Testamento. Pero a veces se nos olvida que antes que Moisés colocara la ley, ya el diezmo ya estaba dado desde el corazón de la persona, que es una temática. O también afirmo que el fin del mundo sucederán estas cosas y estas otras, y este es el número de la bestia, tomando textos o leyendo libros y uniendo versículos tras versículos. Eso es un pretexto, sacándolo de un contexto. Entonces, un estudio bíblico no es eso. Un estudio bíblico tampoco es, dijimos, leer versículos tras versículo, hacer repeticiones y unir una idea personal. Es decir, esto es un estudio bíblico. Aclaramos que un estudio bíblico requiere entregar mi ser, mis emociones, mi corazón y mi mente a través de la guía del Espíritu Santo, a leer un texto bíblico, un párrafo, y anotar
lo que Dios quiere con nosotros. Y eso requiere tiempo. Lo dijimos. Primero, requiere repetición. Repetir el texto. Al estar leyendo, repetirlo. Después de eso, dijimos que también se necesita concentración. Necesitamos concentrarnos en la lectura. También dijimos que necesitamos una conciencia o una dependencia del Espíritu de Dios para poder internalizar el texto. Y por último, necesitamos disposición para lo que Dios quiere con nosotros, obedecer, aunque a nosotros no nos guste. Entonces necesitamos repetición, necesitamos concentración, necesitamos conciencia de comprensión y por último necesitamos aplicar, necesitamos obedecer lo que Dios quiere. ¿Qué es un estudio bíblico entonces? Es escudriñar un pasaje bíblico dejando nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones para oír la voz de Dios. Y eso requiere tiempo. Dijimos que la primera parte para comenzar a hacer un estudio bíblico es la observación. Le mostraba una lupa, observo el pasaje. Observo el pasaje, leerlo incluso hasta en otras versiones. Esta es una Reina Valera 60, esta es un NBI, una NTV, una latinoamericana, alguna versión bíblica que tú tengas. Así que cuando tú estás estudiando un pasaje, revísalos en otras traducciones bíblicas para ayudarte a comprender. También dijimos que al observar este pasaje debemos familiarizarnos con el pasaje, entender algunos detalles de eso, y para eso requerimos comenzar a observar el pasaje, ver los personajes, ver los tiempos de narración del pasaje, observar si el pasaje es una parábola, el pasaje si es una profecía, es una carta, es una narración, es algo histórico, es un salmo, es un cántico. Entonces todo eso vamos anotando en los personajes. Después de eso, ver si hay algo paralelo al pasaje, que a lo mejor está en otra parte de otro libro de la Biblia, y anotar, marcar, subrayar. También cuáles son los hechos relacionados con el pasaje, en qué tiempo están, los personajes que intervinieron, ver las palabras claves, sustantivos, verbos, pronombres, expresiones que nos ayuden a comprender el pasaje. Sí, es verdad, requiere tiempo y dedicación, pero cuando estamos leyendo la palabra de Dios necesitamos crecer en eso. También ver las leyes, distinguir las leyes de relación, observar las preguntas que hay en el texto, advertir el lenguaje figurativo, si es una metáfora, es una comparación, es una hipérbole, es una ironía, entender hoy día qué es una parábola. Hay libros de consulta que nos ayudan a observar el pasaje. Esos libros nos ayudan y nos facilitan quizás en áreas que no tengamos las habilidades o el estudio necesario. Acá detrás mío está aparte la librería y nuestra biblioteca, además de libros personales que tenemos, para trabajar el texto y entenderlo de mejor manera. Así que para que comencemos a hacer un estudio bíblico necesitamos una observación del pasaje, marcarlo, tener tu cuaderno al lado con lápices de colores, si es necesario, marca tu Biblia para comenzar a estudiar el pasaje. Así que lo primero entonces sería la observación. Lo segundo, la interpretación. ¿Qué quiere decir el pasaje? Esto requiere expresar en palabras propias de toda la investigación, de todo lo que observaste desde el pasaje, requiere interpretar qué quiere decir el pasaje, el autor en ese momento. Interpretarlo también requiere buscar significados, relacionarme con ideas, con frases que tenía el autor, principios que se desprenden del pasaje, principios de vida, éticos, principios cristianos que nos ayuden a entender. Entonces, cuando requerimos comenzar a interpretar el pasaje, hay libros de consulta, libros bases que nos ayudan a entender mejor el pasaje. Y dijimos por último, para el estudio bíblico, es la aplicación. ¿Qué significa para mí, obedecer el estudio bíblico del pasaje? Por eso, requerimos primero observar, interpretar y aplicar. Aplicar significa poner un plan de estudio en el contexto en que vivimos. ¿Y qué quiere decir para mí este pasaje bíblico? Todo este trabajo requiere de un tiempo de dedicación. Sí, es verdad, requiere de un tiempo de dedicación. Pero así es la única manera de crecer en la palabra y no ser llevado de un lado a otro lado. Hoy día la gente está buscando respuestas y a veces no somos capaces de dar una respuesta a preguntas sencillas de la fe.
Y la única manera de crecer es estudiando la palabra de Dios. Este hábito, ¿sabes lo que hace? Permite que nuestras iglesias puedan crecer. Si tú y yo nos dedicamos a un tiempo de la lectura bíblica, a observar la palabra, a investigarla, a interpretarla y aplicarla, Dios se va a encargar del resto. Va a ser de una manera más natural el poder dialogar nuestra fe con otros. Entonces, cuando tenemos la aplicación, también debemos orar, dando gracias por lo que Dios trabajó con nosotros. Por eso es necesario que tú puedas participar de los estudios bíblicos que haya en tu iglesia. No solamente este video lo estoy dejando para nuestros hermanos y amigos de la fe que nos reunimos acá los martes a Conexión Bíblica, a aprender estos hábitos espirituales. Me gustaría que todos los hijos de Dios tuvieran esas habilidades para estudiar la palabra de Dios. Primero, memoriza la palabra de Dios. Después de esa, adéntrala dentro tuyo. Date un trabajo de comprender, date un trabajo de investigar la palabra de Dios. Consulta libros de consulta. Hoy día es fácil con la internet tomar libros de consulta. Con tu trabajo propio, coloca tu trabajo personal de la oración, de tu capacidad de comprender qué quiere decir la palabra de Dios. Entender que la palabra de Dios también hay formatos literarios y no podemos aplicar que esto es así y no dejamos un tiempo para el diálogo y de pronto sacamos ideas que están fuera de contexto. Entonces, para crecer en el estudio bíblico requiere estos formatos. Primero, observar. Segundo, interpretar. Y tercero, aplicar. Entonces, requerimos de este trabajo personal. Así que te invito todos los martes de enero y febrero a que podamos aprender nuestros hábitos espirituales para el crecimiento. Primera de Pedro 2.2 dice, ¿cómo poder crecer? Ansiar la palabra de Dios como una leche para un niño recién nacido. Porque esta nos hará crecer en nuestra salvación. Así que te invito a que tú puedas visitar nuestro sitio web www.iglesiaretiro.cl y estará el material que dejamos, porque no puedo explicar todo el material que dejamos. Hablamos de los hábitos de Jesús, cuáles son los hábitos negativos que no nos ayudan a crecer en la palabra de Dios y cuáles son los hábitos que Jesús usó para crecer. Jesús dijo, las Escrituras hablan de mí. ¿Qué hizo para defenderse de Satanás? Usó las Escrituras. ¿Qué hizo para vivir en este mundo? Usó las Escrituras. Cuando dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, tomó un pasaje de Isaías y no solamente se quedó en la explicación. Salió, dice en Lucas 4, 18, 19, 20, y comenzó a hacer lo que había dicho el profeta, a sanar a la gente, a darle un mensaje, que el reino de los cielos se ha acercado. Comenzó a hacer milagros de inmediato, comenzó a enseñar en parábolas con su vida y dejó a 12 y a mucha gente más en esta misión. Y hoy día estamos nosotros. Entonces, para poder crecer, necesitamos este hábito espiritual que es el estudio bíblico. Yo te invito a que puedas participar todos los martes, 1/4 para las 8, enero y febrero. El próximo hábito espiritual es la oración. ¿Qué significa orar? Así que Dios te bendiga y nos estamos viendo en otro espacio de Conexión Bíblica.